Mi nombre es Gerardo Gómez Mendizábal, yo soy director comercial de GIR Casa en el interior de la República Mexicana y también llevo la dirección de desarrolladores inmobiliarios. Esta dirección pues está enfocada en la atención especializada a todos los desarrolladores inmobiliarios del país para poder potencializar a sus equipos de trabajo y de esta forma poder generar un mayor número de operaciones inmobiliarias en todo el país. Mucho de lo que hemos construido en esta dirección pues se debe al gran expertise que tiene el grupo en el mercado de desarrolladores inmobiliarios y en la atención a desarrolladores inmobiliarios y en escuchar muy bien sus necesidades y poder potencializar a sus clientes y generar un mayor número de operaciones. Tengo 21 años en la compañía y bueno, pues realmente en todo este tiempo lo que hemos logrado construir pues ha sido también enfocado al tema del plan de expansión de la empresa en el interior del país, que sabíamos que en estos futuros años pues iba a potencializar y bueno, pues hoy día lo estamos viendo. Realmente nosotros estamos previendo pues para este 2022 un gran crecimiento como se ha venido dando incluso en este mismo año en los principales estados del interior y también estados en los que a lo mejor hemos encontrado grandes oportunidades y también estas sorpresas, ¿no? que no esperábamos y que también es muy grato encontrarnos, ¿no? Hemos preparado esta presentación para que ustedes puedan tener pues un escenario mucho más amplio de cómo está la originación y también qué estados forman este top 10 hoy día y cómo se está comportando la cartera. Todos sabemos que obviamente muchos clientes han decidido comprar en lugares distintos a donde habitaban por el tema de la movilidad que nos dio esta contingencia y la oportunidad también que nos dio al poder establecer obviamente nuevos sitios en donde podemos estar trabajando a distancia y que nos garantizan a lo mejor mayor seguridad, mayor comodidad para nuestras familias o el hecho de poder estar en lugares mucho más amplios o mucho más adaptados para esta normalidad distinta a la que vivimos hoy día, que es pues esta necesidad también de tener espacios específicos para oficina, para tener a lo mejor planes de recreación o el tema de ejercicio y demás. Entonces, todo esto al final afecta el tema de la originación y afecta también la distribución geográfica de todo esto. Y bueno, pues adelante Pablo, por favor. En la distribución geográfica encontramos que el portafolio total pues genera estos 10 estados, que realmente en estos 10 estados podemos encontrar a la Ciudad de México en el primer lugar, muy a pesar de que, creo que está, muy a pesar de que la Ciudad de México hemos visto que se ha disminuido el número de operaciones por muchas circunstancias, pero a pesar de eso sigue estando en la cabeza de este top 10. Después tenemos a Nuevo León, que realmente se ha mantenido ahí y que también es muy importante destacar el precio promedio de las principales ciudades. En el caso de Nuevo León, el precio promedio es muy alto y eso también es algo que tenemos que resaltar. México, Jalisco, obviamente, Querétaro, que obviamente vemos en esta nueva normalidad, el resurgimiento de las operaciones interesante ahí en Querétaro y creo que se ha potencializado mucho en los últimos meses y esto también se debe a este interés de las familias de querer estar en lugares a lo mejor mucho más grandes o que te permitan tener esta tranquilidad o esta distribución diferente de los espacios. Y obviamente también importante señalar Guanajuato, por ejemplo, que ya forma parte también otra vez del top 10. Guanajuato había tenido muchas dificultades en el tema de seguridad. Ustedes saben, el estado había estado complicado en nuestro expertise, pues tenemos a lo mejor disminución en los 2 últimos años y hoy día vuelve a incrementarse el número de operaciones, se empieza a ver el interés incluso del mismo estado por adquirir vivienda y también de otros estados por ir a habitar el lugar. Entonces también esa parte es importante señalarla porque hay muchos lugares del país en donde se empieza
anotar este nuevo interés por estar ahí. Obviamente el sur, pues ya sabemos que se ha potencializado muchísimo, Mérida, Cancún, el tema de Playa del Carmen, Tulum, ni se diga. A nosotros también, en el comportamiento de nuestra cartera, se ha disparado, por ejemplo, el tema de extranjeros. Nosotros otorgamos financiamiento para extranjeros, somos de las pocas opciones que tienen estadounidenses o canadienses para poder invertir en México con financiamiento en pesos, que eso también es muy importante señalar. Y pues que les permite a lo mejor no refinanciar sus propiedades a un plazo largo, porque la mayoría lo que hace para invertir en el país es refinanciar su casa a 30 en Estados Unidos o Canadá, y a lo mejor con nosotros dice, bueno, ¿sabes qué? Puedo tomar un financiamiento a corto plazo, a 10 años, y terminar pagando muchísimo menos cada mes, porque el tipo de cambio me va a permitir hacerlo, ya que el financiamiento con nosotros es en pesos. Entonces, eso también es muy importante señalarlo. Y bueno, nosotros también hemos visto un crecimiento acelerado de este tipo de inversionistas en el tema de Los Cabos. Se ha potencializado también las playas de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Puerto Peñasco. Bueno, realmente hay muchas zonas interesantes, obviamente Vallarta, toda la ribera. En el caso, por ejemplo, de Nayarit, se ha potencializado muchísimo la llegada de este tipo de inversionistas. A lo mejor no se ve reflejado en el portafolio total de una forma adecuada, porque como les digo, esta información al final la cruzamos entre el comportamiento de nuestra cartera y el comportamiento general a nivel nacional, y como somos los únicos que tenemos este financiamiento para extranjeros, pues a lo mejor no se ve del todo reflejado, pero sí es muy importante destacarlo. Adelante, Pablo, por favor. Y bueno, nos vamos a la demanda de financiamiento de casas nuevas versus las usadas, que eso también es muy importante. Aquí cruzamos 3 puntos de información. Uno es el ticket promedio, que está entre los 2 o 3 millones, porque realmente entre el millón de pesos y los 4 millones se encuentra el 70% de esta cartera, y obviamente en concentración podemos observar el interés de cada uno de los segmentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que en propiedades de 1 millón a 1,5 millones es más el interés por casas usadas que por casas nuevas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de operaciones entre los 3 y 2 millones de pesos, pues tenemos una similitud en cuanto al interés por casas nuevas y usadas, ¿no? Realmente aquí lo importante es que se encuentra el grueso de la población de México, porque también pues tiene una correlación en los ingresos, pero que también hay algo importante en el tema de lo que hace falta, ¿no? Mucho de la cartera que nosotros atendemos es este inversionista o este cliente que quiere comprar una propiedad de más de 4 millones de pesos y que muy probablemente la banca tradicional no lo va a poder atender. Los clientes que quieren comprar a lo mejor un departamento de 8 millones, una casa de 12 millones, o a lo mejor un inversionista que quiere un proyecto de esas cantidades, pues no va a encontrar muchas opciones de financiamiento, y ahí es donde nosotros estamos también atendiendo mucho este sector. Y bueno, el mercado también de comercio informal o de la economía mixta, de los clientes que a veces mal llamamos no afiliados, y digo mal llamados porque la realidad es que un no afiliado puede ser desde un médico, desde un abogado. Entonces, más que no afiliados, yo diría que son gente que tiene una economía distinta y que también tiene esta capacidad financiera para poder hacer inversión, y que muchas veces no encuentra quien lo apoye. Nosotros sí. Entonces, en esta parte creo que podemos englobar el grueso de la población en el país, y quiero hablar de eso más a detalle. Adelante, Pablo. El ingreso promedio de este segmento tan interesante va desde los 35,000 pesos a los 100,000 pesos. Y bueno, obviamente este ingreso pues no lo tienen la mayor parte de las familias, ¿no? Y menos comprobable en su totalidad, que eso también es muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando de ingresos comprobables de manera fehaciente, pero no todos tienen la oportunidad de comprobar esa totalidad, ¿no? Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Es que yo compruebo
30 y los 70 los recibo por otra vía, ¿no? Y entonces al recibirlos por otra vía automáticamente ya salen de este concepto. Entonces hay muchas operaciones que se dan en mercado de economías mixtas o de clientes que tienen esta variabilidad en sus ingresos y que no están reflejadas en esta gráfica y que son mucho de lo que nosotros atendemos, porque la realidad es que el ticket promedio tampoco representa en gran parte la realidad de muchos estados o de muchas ciudades del país en donde tenemos operaciones promedio hasta de 7 millones de pesos, ¿no? Y mucho nos vamos a zonas específicas como hablar de un San Pedro, por ejemplo, en Nuevo León, o hablar también de colonias o de zonas muy específicas en Ciudad de México, en Guadalajara. No es lo mismo a lo mejor comprar en Zapopan, en Puerta de Hierro, a comprar a lo mejor en otro lugar en Guadalajara Centro, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante resaltarla, pero bueno, aquí es donde está, digamos, colocado este target y obviamente el target promedio va a representar pues el promedio también de las propiedades. En general, pues todo va relacionado y como les decía, el tema de las casas nuevas usadas, pues al final es un interés muy similar. Vemos que en México se siguen dando mucho ese tipo de operaciones porque somos un país muy rico en inmuebles, somos un país que tiene la gran ventaja de tener muchos inmuebles pagados en su totalidad y que obviamente generan este tipo de operaciones, ¿no? Cuando el cliente quiere obtener liquidez, pues vende sus propiedades y entonces hay quien se interese en hacerlo, ¿no? Y no nos vamos tanto a vivienda nueva. Adelante, Pablo. En el caso de la originación, aquí está la originación en toda la República Mexicana. Esta tabla señala la originación o el crecimiento en la originación de los principales estados. Lo sorprendente pues es los crecimientos que se dieron en este año. Como lo platicaba en un inicio, realmente todo se dio en el interior del país, que eso es algo que nosotros veníamos observando en los últimos años y que hoy día lo podemos comprobar, ¿no? Realmente la originación creció en números estratosféricos en algunas entidades y como les decía, también tiene mucho que ver con el tema de interés de las familias de poder vivir en lugares a lo mejor mucho más amplios, a lo mejor con mejores condiciones o incluso cerca de sus familias, porque a lo mejor muchos vivían en algún lugar por trabajo y hoy día regresan al lugar en donde nacieron a compartir con sus familias y a estar cerca de los suyos. Entonces, este panorama también es muy alentador porque esto genera mayor movilidad en el sector y también nos permite generar mayores pues negocios. En cada una de estas entidades pues se genera mayor empleo, también se genera una mayor distribución del circulante y eso al final es bienestar para todos, ¿no? Adelante, por favor. En el caso de la muestra ponderada, pues realmente aquí vemos que la referencia es muy similar. Vemos estados, como les decía, Querétaro que regresa nuevamente al top 10, el tema, por ejemplo, de Guanajuato, que también es algo súper importante destacar, pero también tenemos estados en los que no había habido mucho movimiento y que se están repotencializando, como por ejemplo San Luis Potosí, que es uno de los estados que teníamos muy en la mira hace unos años, que con la contingencia como que disminuyó el número de operaciones y hoy día está otra vez retomando ese interés y creo que es algo que también es importante que señalemos. Nosotros tenemos también presencia en este estado desde hace unos años y vimos cómo el comportamiento de la cartera se sostuvo en toda la contingencia, pero a últimos meses se empezó a potencializar con operaciones muy altas, precios promedio arriba de 6 millones de pesos, ¿no? Que dices, San Luis Potosí, a lo mejor la oferta que tiene es muy diversa, pero tiene también un segmento de clientes de un target muy elevado que también nos permite ese tipo de inversiones. Adelante, por favor. Y bueno, en México tenemos 55.2 millones de personas económicamente activas. Realmente está entre el 15 y el 17% de la población de México, la gente que gana de 20 a 30 mil pesos mensuales. Y bueno, la economía informal representa el 52% de la población económicamente activa, si no es que un poquito más. Y obviamente este porcentaje va a ir creciendo
mes a mes, año con año, lo sabemos. Sabemos que la gente hoy día, después de esta contingencia, se volcó a trabajar en diferentes negocios. Tal vez hoy día están haciendo a lo mejor ingresos de manera totalmente diferente. Muchos a lo mejor perdieron sus empleos, perdieron esa oportunidad de tener ingresos comprobables de manera fehaciente y hoy están volcados en tecnología, o están volcados en e-commerce, o están volcados en hacer algún tipo de comercio que no les permite a lo mejor comprobar el 100% de lo que ganan, y a eso me refiero con que tal vez este tema de la economía mixta va a seguir en aumento en los próximos años, y nosotros como instituciones financieras tenemos que diseñar productos que realmente se adapten a esta realidad que tiene el país y a poder generar oportunidades para esas familias que sí tienen capacidad financiera, pero que tal vez no las pueden comprobar de manera tradicional, por así decirlo, ¿no? Y bueno, al final quería cerrar este tema de información general de cómo está la cartera con una pregunta para ustedes, y la pregunta es: ¿quién otorga financiamiento inmobiliario para clientes con economía mixta? O a estos clientes que no pueden comprobar ingresos. ¿Saben de algún banco que realmente lo haga? Nadie, ¿no? La realidad es que esta economía ya existía, ya ha existido desde hace muchos años en México, pero ha sido una economía que ni el Infonavit ha podido atender. Nosotros somos especialistas en atender a este tipo de clientes porque el trabajo que hacemos es muy artesanal. Lo que hacemos es atenderlos con una perspectiva de siempre escuchar al cliente, escuchar su historia, irnos hasta el lugar donde produce sus ingresos, entender muy bien su negocio, entender cuánto consume, cuánto vende, cuánto le queda de ganancia. Esa ganancia la cruzamos con su estilo de vida, vemos a dónde van sus hijos a la escuela, cómo está su casa, cuántos autos tiene, y toda esa información nos da mucho más elementos para tomar decisiones que muchas veces el tema de lo que pueda llegar a tener en sus cuentas o lo que pueda comprobar con recibos de nómina, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran mensaje para todos los protagonistas. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo hacemos esto posible y quiénes somos. Adelante, por favor. Nuestros planes de financiamiento nos permiten comprar, construir, remodelar o ampliar cualquier bien inmueble en cualquier lugar del país. Puede ser casa, departamento, terreno, local comercial, una nave industrial, un proyecto de inversión incluso. Entonces, prácticamente no conocemos imposibles. El cliente con nosotros puede invertir en el mercado inmobiliario y en el rubro que prefiera, ¿no? Que no se escucha bien. Tal vez es el volumen del… Gracias. Gracias. Y bueno, pues nosotros somos Gircasa, realmente somos financiamiento inmobiliario. Nosotros iniciamos en 1995 con una empresa que realmente nos respalda, que es Grupo GIR, que tiene ya 60 años en el país desde que se fundó. Y bueno, pues con toda la experiencia inmobiliaria que esto nos arroja, realmente Grupo GIR inició desarrollando vivienda al noreste de la Ciudad de México. Después comenzamos la primera compañía hipotecaria del país, y bueno, Hipotecaria Nacional se la vendimos a Bancomer en el 2004.
Con toda esta experiencia, pues logramos también fundar Banco Inmobiliario Mexicano, que es el único banco especial al mercado de desarrolladores inmobiliarios en México y que otorga muchísimos créditos puente y bueno, otro tipo de servicios. GIR Casa en el 95 nace a raíz de la crisis precisamente del 94 y mucho con la visión de poder atender a este mercado de clientes que querían una opción diferente a la banca tradicional. Y bueno, lo logramos. Realmente hoy día hemos logrado entregar más de 32 mil ya millones de pesos, 32 mil millones de pesos a los más de 38 mil clientes. Y bueno, pues obviamente con todas estas grandes ventajas que pues es el trabajar en conjunto con el gobierno, el tener también por parte de la Profeco una autorización para todos nuestros contratos. Tenemos 29 sucursales en toda la República Mexicana. De hecho, también incursionamos en la Bolsa Mexicana de Valores en un programa de 2.500 millones de pesos desde el 2018, colocando certificados bursátiles fiduciarios. Y bueno, en el 2019 colocamos nuestra última por 1.000 millones de pesos. Realmente tenemos 10 años consecutivos como empresa socialmente responsable y bueno, tenemos también dentro de nuestras credenciales una certificación de calidad ISO 9001 versión 2015 hoy día y la tenemos desde el 2003. Y esta certificación nos ha permitido poder lograr orientar todos los esfuerzos de toda la organización hacia el enfoque al cliente y hacia una cultura de mejora continua que nos anticipó muchísimo, que nos ayudó muchísimo en el tema de la contingencia, a poder tener todo listo para poder pues manejar la empresa a distancia, ¿no? Que eso era un reto muy grande y que obviamente lo pudimos hacer porque nosotros iniciamos con esta transformación 5 años antes, ¿no? Entonces el prevenir sirvió mucho. Adelante. ¿Cerca de tu trabajo? ¿En una zona residencial con juegos para niños? ¿Es un departamento en el centro de la ciudad? ¿O una casa en la playa? Donde esté tu sueño, GIR Casa te ayuda a que se haga realidad. Gracias. Y bueno, este es nuestro cuadro de calificaciones que me da mucho orgullo compartir porque a pesar de la contingencia, pues tuvimos calificaciones excelentes. Trabajamos con 3 firmas internacionales que son Standard & Poor's, Fitch Ratings y HGR Ratings. Y bueno, pues nos califican como contraparte, como administrador de activos y para nosotros un placer compartirles estas calificaciones. Podemos seguir adelante. Hablando acerca de nuestros perfiles, nosotros lo que hicimos fue salirnos de la caja y poder diseñar perfiles de clientes que realmente existen, los que sí están caminando por la calle y no los que muchas veces se diseñan en las oficinas y pensamos que pudieran existir. Nuestro plan tradicional está abierto prácticamente a cualquier tipo de economía, puede ser incluso economía mixta o incluso un cliente que a lo mejor no tiene ingresos comprobables en su totalidad, que dice, ¿sabes qué? Yo soy un comerciante y desde siempre me he dedicado al comercio, no he tenido cuentas, no tengo historial, ¿cómo puedo hacer para obtener un financiamiento? Bueno, nosotros sí lo atendemos. A través de nuestra agencia de investigación lo que hacemos es un estudio socioeconómico detallado y de esa forma podemos atender este tipo de clientes y poderles financiar hasta 5 millones de pesos para poder adquirir una propiedad, ¿no? Y esto es algo que nos permite poder ampliar este escenario, poder llegar a financiamientos promedio muchísimo más altos y también el tener oportunidad de poderlo aplicar, como les decía, adquisición, construcción, remodelación o ampliación de cualquier bien inmueble. Lo que no hacemos, pues no trabajamos con cofinanciamiento, no hacemos tampoco préstamos con garantía hipotecaria, no tenemos tampoco la versión de poder mejorar la hipoteca, no compramos pasivos, pero de ahí en más realmente el cliente puede hacer lo que mejor le convenga, incluso puede comprar una casa antigua y remodelarla o una casa que incluso tenga una hipoteca, alguien que a lo mejor ya no pueda seguir pagando y que esté vendiendo su propiedad. Bueno, nosotros podemos darle el financiamiento al cliente para que la compre, pagamos la hipoteca y le damos la diferencia a la persona que está vendiendo, ¿no? Adelante. Tenemos un plan de ahorro que también este plan ha revolucionado mucho el mercado. Muchos años hemos permitido que nuestros clientes ahorren con nosotros con un ahorro dirigido hacia la compra de un bien inmueble y esto les permite tener un rendimiento
que es mucho mayor a la banca tradicional y que les permite también tener la posibilidad de poder hacer este historial crediticio con nosotros, que muchas veces a lo mejor lo tienen complicado y que en estos años que están con nosotros como ahorradores les permite generarlo y poder entrar al financiamiento, ya tener una autorización de por medio o una autorización garantizada por ese historial que generan con nosotros, y al tener este ahorro ya dirigido también le permite poder destinar a lo mejor gran parte de ese proyecto a una operación, y a lo mejor la otra parte reservarla para comprar un terreno en un futuro, o a lo mejor compra un terreno y la otra parte la reserva para construir. Prácticamente cualquier tipo de proyecto se puede lograr con este plan de ahorro. En el caso de preventas, revolucionamos el mercado con este plan porque realmente el sistema de financiamiento de Gir Casa siempre le pedía al cliente que él tuviera por lo menos la tercera parte del valor de un inmueble para nosotros financiar las otras 2/3 partes, ¿no? El cliente tenía que aportar un 33% y nosotros financiábamos un 67%. Entonces, cuando el cliente compraba en preventa, llegaba y nos decía, es que sabes que yo ya le di el 33% al desarrollador. Entonces la propiedad ya está lista, yo necesito que tú, Gir Casa, pagues esa diferencia y entonces automáticamente yo puedo comprar el departamento que reservé hace 2 años, ¿no? Entonces lo que hicimos fue adaptar el producto para que realmente el cliente pueda comprobar con nosotros lo que él ya le aportó al desarrollo, y entonces de esa forma este 33% se logre y nosotros financiar únicamente el 67% de la diferencia en el momento de la firma de la escritura. Entonces podemos acoplar este producto con cualquier desarrollador del país, y esto nos permite garantizar que cualquier preventa adquirida con anterioridad se pueda llevar a cabo, porque obviamente nada más se comprueba lo que ya le aportó al desarrollador, llegamos a este 33% y en automático nosotros pagamos la diferencia, o si la propiedad apenas va a arrancar su construcción, pues desde un inicio el cliente se califica, se inicia con todo este proceso y se logra que este 33% se lleve de una forma pues machada con el desarrollo en su plan de pagos, y el cliente en el momento en que ya está lista la propiedad ya le pagó el 33% al desarrollo y automáticamente nosotros pagamos la diferencia, con la gran ventaja de que al calificarse el cliente con nosotros desde un inicio, el desarrollador tiene la garantía de que nunca se va a desperfilar. Siempre el cliente va a tener la oportunidad de tener una autorización con nosotros, porque él desde un inicio firma su contrato, garantiza sus condiciones, garantiza sus mensualidades, el factor, todo al final está garantizado desde un inicio, y esto es algo que la banca no puede hacer, ¿no? Al final lo que sucede, por ejemplo, en las preventas es que desafortunadamente el cliente al momento de tener la necesidad de pagar el total de la propiedad, muy probablemente ya se desperfiló, porque tal vez ya trabaja en otro lugar, porque ya no gana lo mismo, porque tal vez sus ingresos provienen de diversas fuentes y no era como realmente la banca lo tenía contemplado. Con nosotros la gran ventaja es que agrupamos al cliente en 3 segmentos muy importantes. Entonces, si el cliente a lo mejor ya no está obteniendo ingresos de manera fehaciente, pues tal vez a lo mejor ahora lo tengamos que calificar con un estudio socioeconómico, porque tal vez es mucho más fácil entender sus ingresos de esa forma, o tal vez con sus estados de cuenta, o a lo mejor las propiedades que tienen arrendamiento. En fin, siempre vamos a buscar el cómo sí, y eso es algo que también a los desarrolladores les gusta mucho, porque al final es darles garantías, ¿no? Y bueno, hablando acerca de planes comerciales, también podemos comprar con el financiamiento locales comerciales, edificios, por ejemplo, para consultorios médicos. Tenemos muchos médicos que invierten en pisos completos para consultorios y que muchas veces ellos mismos adecúan y después subarrendan a otros médicos. También tenemos pues la necesidad de bodegas, por ejemplo, o de centros de distribución dentro de las principales ciudades. Hoy día pues todos estamos volcados en el e-commerce, y creo que esto llegó para quedarse también. Entonces esta necesidad de poder invertir en estos lugares estratégicos también lo pueden hacer por medio del financiamiento, bodegas, en fin, cualquier tipo de operación a nivel nacional, mientras sea una operación inmobiliaria, pues con nosotros pueden hacerlo. Adelante, por favor. Y bueno, el plan de extranjeros que también les mencionaba, nosotros podemos financiarle a cualquier extranjero de cualquier lugar del mundo que ya viva en México, que tenga 6 meses por lo menos viviendo en México, no importa su nacionalidad.
Y bueno, en el caso de Estados Unidos y Canadá, estos clientes no tienen que vivir en México. Si es un estadounidense o un canadiense que viene, visita México, se enamora de México y quiere invertir, nosotros lo atendemos desde su lugar. Él nos presenta su información, su historial en Estados Unidos o Canadá, y automáticamente nosotros lo calificamos y toda la operación la llevamos a distancia. Él solamente tiene que preocuparse por venir a la firma de la escritura. Tenemos un equipo 100% bilingüe y esta misma presentación la hacemos en inglés y en español, y le damos al cliente la oportunidad de poderlo llevar de la mano durante todo el proceso de una forma muy profesional y que también le permita poder comprender muy claramente cómo es las leyes aquí en México, y también explicarle cómo funciona el financiamiento de una forma muy específica, porque en cada nacionalidad el sistema de financiamiento se maneja de manera distinta. Entonces lo que hacemos es mucho ejemplificarle con conceptos desde su país y que de esa forma lo pueda comprender mucho mejor. Y bueno, pues les voy a compartir también mis datos. Adelante, Pablo, por favor, para que puedan tener también toda esta información en sus dispositivos y que de esa forma también lo puedan recomendar a otros clientes. Para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy, y pues muchas gracias también a Inmobiliaria por la invitación. Hola, rápido, 2 preguntas. Sí, adelante. ¿Ustedes checan buró, ayudan a la gente que está en buró, y también más o menos qué porcentaje de aprobación tienen de los créditos? Sí, sí, claro, nosotros también revisamos su historial crediticio. Lo que hacemos es pues irnos más al detalle, conocer mucho más la historia del cliente. Muchas veces visualizarlo hacia el futuro nos ayuda muchísimo, más de lo que vivió a lo mejor hace 10 años, que no es la misma situación en la que se encuentra el día de hoy. También vemos mucho el tema de la situación que ocurrió. Muchas veces dices, el cliente paga perfecto todas sus cuentas, y en este específicamente es donde tuvo el atraso. ¿Qué sucedió con esa cuenta? ¿Qué información nos puede dar? Y el ir más al detalle nos ayuda a poder perfilar mejor las cosas, y en algún momento dado el cliente a lo mejor tiene la información suficiente, podemos subsanar ese tipo de eventualidades, o bien en el caso de que a lo mejor sí tuvo una complicación severa y de 14 cuentas, 13 estaban mal pagadas, pues a lo mejor incorporamos a alguien más a la operación, algún familiar, su esposa, alguien que pueda ayudarlo de manera solidaria, y no tanto con garantías, sino con el tema de poder saber que en el momento que llegara a necesitar apoyo, va a estar alguien ahí que lo pueda respaldar, y no esta parte de cuando necesitas ayuda y volteas y no hay nadie. Es un poquito esa parte de garantizar que él pueda llegar a tener esta ayuda si llegara a ocurrir la necesidad. Pero claro, con muchísimo gusto atendemos a cualquier cliente en cualquier situación. No conocemos imposibles, entonces siempre vamos a ver cómo sí. Y en el tema de ¿a quién le decimos que sí? Le decimos que sí a todos, nada más les decimos sí como sí, ¿no? Porque también eso es algo muy importante. A lo mejor si vemos un perfil en el que no nos sentimos cómodos, pues lo que hacemos es mucho pensar hacia el futuro y cómo nos podríamos sentir cómodos, y de esa forma decirle al cliente, ¿sabes qué? Sí, vamos con tu operación, pero vamos, si me presentas tal, si me exhibes tal información, o si puedes incorporar tal vez a tu esposa como cotitular de la operación. En fin, ya situaciones muy específicas, pero siempre buscamos el cómo sí. ¿Cómo le hacen con los extranjeros? Con los extranjeros realmente es muy sencillo. Era un tema más de tabú, ¿no? Cuando el extranjero compra, por lo general compra en playas, ¿no? Y entonces lo que requiere es un fideicomiso. Realmente estos fideicomisos muchas veces ya existen si la propiedad la está vendiendo otro extranjero, pero si no, si es un fideicomiso nuevo, entonces automáticamente nosotros, a través de Banco Inmobiliario Mexicano, que es nuestro banco, le recomendamos al banco para que pueda elaborar este fideicomiso y de esa forma pueda adquirir la propiedad en México. Muchas veces también el extranjero se siente más cómodo incluyendo algún escrow de promedio. Nosotros también podemos trabajarlo de esa forma. Incluso muchas veces pagamos directamente al escrow, y el escrow se encarga de poder hacer todo el desdoble de comisiones y pagos y demás. Entonces cualquiera de las opciones se puede, y realmente
son operaciones muy tradicionales, muy limpias. En general el extranjero lo que busca pues es esta tranquilidad de decir, ¿sabes qué? No voy a tener que estar trayendo dólares a México, el tipo de cambio y demás, se fija el precio y al final nosotros pagamos en pesos. Entonces creo que ha servido muchísimo para poder atraer más inversionistas. En promedio, ¿cuál es el tipo de operación que hacen con los extranjeros? El precio promedio está en 12 millones en playas. También tenemos operaciones en ciudades. También hay extranjeros que quieren comprar, por ejemplo, en Ajijic, en San Miguel de Allende. Tenemos operaciones también en Mérida, de casas ya en el centro de la ciudad y que les interesa a lo mejor comprarla y remodelarla. También se puede terreno y construcción. Entonces también es como 3 segmentos distintos. Te puedo decir que a lo mejor en ciudades el precio promedio está en 6 millones. Tenemos también operaciones para terreno y construcción en el que el terreno cuesta 3 millones promedio. O sea, depende mucho de la operación, pero así es como están los valores. Y hoy día el mercado extranjero representa casi el 20% de nuestra cartera. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Sabemos que los bancos normalmente te prestan alrededor entre el 80 y el 90% del valor de la propiedad. Así es. Ustedes pueden llegar a prestar hasta el 100%. Y otra pregunta que tengo, ¿qué tasas ustedes manejan? Sí, claro. Mira, la diferencia es esta parte del riesgo, ¿no? Nosotros máximo podemos llegar a financiar el 67% del valor de una operación. El cliente tiene que aportar un 33% de capital a la operación, pero con la gran ventaja de que el financiamiento queda a 10 años, con una mensualidad mucho más baja que la banca tradicional. Entonces, esta mensualidad inicial le permite poder tener incluso aportaciones sin penalización, terminar en el tiempo que ellos prefieran. De hecho, la mayoría de nuestros clientes terminan en 7 años, y esto porque les damos esa libertad de poder hacer anticipos y terminar mucho antes, ¿no? La tasa que tenemos actualmente es del 8.9%. La composición es distinta, es un factor de actualización. Es una mensualidad creciente, por así decirlo, pero que crece de pesos y que te permite tener esta facilidad de empezar con un pago mensual menor, ¿no? Y que puedes tener esta capacidad de poder aportar mucho más, y a lo mejor en lugar de estar pagando una mensualidad solamente pagas 2 o pagas 1.5, ¿no? A diferencia de lo que harías con la banca tradicional, ¿no? Que ya de entrada le quitas 10 años, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablas con el cliente y le dices, ¿qué prefieres, no? A lo mejor un enganche mayor, sí, pero con estas comodidades, o a lo mejor sí que te financien el 90% o el 100%, como platicabas, pero que realmente a lo mejor el financiamiento quede a 20 años y con una condición de mensualidad de manera distinta, ¿no? Aprovechando rapidísimo, sí. ¿Ustedes cobran la comisión por apertura y el avalúo? La comisión por apertura sí la cobramos nosotros, el avalúo lo puede hacer con el banco que él quiera, puede ser cualquier avalúo bancario, también puede ser un avalúo con TINSA. Lo que no hacemos es trabajar con unidades de evaluación. Le recomendamos al cliente que tiene que ser un avalúo bancario para que también él tenga la certeza de que la propiedad cuesta lo que vale. Y bueno, también le recomendamos a Banco Inmobiliario Mexicano, que es nuestro banco. Entonces, con cualquier institución, y él lo paga directamente, no lo paga a nosotros. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, adelante. Es inmediato. Cuando una vez el cliente aporta el 33% del valor de la propiedad, automáticamente nosotros le financiamos la diferencia. De hecho, el plan se llama GIR Casa 30 días porque en 30 días ocurre todo. Yo evalúo al cliente y en 24 horas tengo la autorización de crédito y automáticamente inicia con todo el proceso hasta el momento de llegar a la escrituración, y en todo ese tiempo pasan 30 días. Entonces, realmente si el cliente tiene este 33% y la propiedad tiene toda la documentación en orden y él también, pues automáticamente firmamos incluso en menos de esos 30 días. Ok. No, adelante. ¿Por qué con ustedes sí es mejor contratar un crédito y no con un banco? Pues yo creo que el dinero sirve para lo mismo. La realidad es que cada uno de los perfiles es distinto. Si yo a lo mejor estoy buscando este financiamiento por el 100%
y no me importa endeudarme a 20 años y tengo como esta visión de quiero comprar el Ferrari a fuerza, no importa que no tenga dinero y me quiero endeudar, no pasa nada, pues voy a utilizar ese tipo de opciones, ¿no? O a lo mejor el Infonavit, porque no tengo de otra o porque realmente no tengo la costumbre del ahorro o este fomento de ahorrar. Yo creo que todo tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de la salud financiera que lleguen a tener las familias. Yo creo que al final es bueno para nosotros, pues sería porque nosotros le damos la oportunidad a clientes que no tienen otra oportunidad, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, y el grueso de la economía es ese. Entonces realmente nosotros atendemos al otro 50% de los mexicanos que nadie atiende, entonces creo que tiene mucho sentido en esa parte, ¿no? Y también operaciones inmobiliarias imposibles, ¿no? Que a lo mejor dices, es que esta bodega no me la va a querer financiar el banco, o a lo mejor esta casa porque tiene un local comercial al frente no me la va a querer financiar el banco. Digamos que tienen mayor flexibilidad. Exacto. O sea, no son tan rígidos en algunos Sí, créditos. yo creo que esa es la clave del éxito de la empresa. Nos hemos logrado transformar, salirnos de la caja y generar pues diferentes estrategias en base a la experiencia, ¿no? Porque al final lo que nos ha dado el expertise es poder diseñar estos perfiles que sí van enfocados a lo que realmente pasa en la calle y no al perfil que a veces diseñan las instituciones en casa, ¿no? Okay. Bueno, esto es referente a las personas que no tengan ese 33%, para eso sirve el ahorro a 2 años, para, digamos, es como el autofinanciamiento donde vas guardando hasta llegar. Sí, digamos que también si en el caso tu idea es, sabes que me voy a esperar, mejor ahorro y entonces quiero ya dirigirlo al tema de financiamiento, puedes entrar al plan de ahorro, puedes en ese tiempo o en menos tiempo conseguir el dinero. Mucha gente lo que hace es, sabes que si estaba pensando a lo mejor invertir el 20% en el banco, yo sé que contigo es un 13% más, pero a lo mejor ese 13% lo consigo de alguna forma, vendo mi carro, no sé, hago algo, y de esa forma puedo obtener mucho más rápido el financiamiento, y entonces a veces no se tardan ni los 2 años, a veces se tardan meses. Entonces el tema es tener muy claro qué es lo que realmente el cliente necesita, la urgencia también, porque muchas veces nos llega el cliente que ya firmó el contrato de compraventa, entonces dice tengo que pagar mañana en la mañana, y bueno, pues ahí también juega el tema de la urgencia, pero bueno, la realidad es que la mayor parte de clientes cuando les explicas el tema se dan cuenta que sí es mucho más rentable el hecho de poder capitalizar más, que te presten menos y pagar menos. Sí, adelante. ¿Qué pasa si se puede hacer un financiamiento, por ejemplo, compartido, digamos, ustedes a lo mejor otra aseguradora que haga lo mismo, alguna otra financiera? Sí, claro. Bueno, con otra financiera no, pero se puede compartir, por ejemplo, con cotitulares, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no alcanzo para todo, pero si me uno con mi hermana y con mi hermano, sí. Entonces, a lo mejor entre los 3 compramos un departamento en Los Cabos y lo usamos como tiempo compartido familiar, ¿no? O se puede a lo mejor comprar una misma propiedad entre 4 amigos, ¿no? A lo mejor estaban rentando Un y ahora se fraccional. quieren ir a vivir. Exactamente. O el tema, por ejemplo, pasa mucho también con extranjeros. 2 parejas de extranjeros que quieren comprar un departamento en Tulum entre las 2 parejas y entonces se negocian las semanas y pues son dueños de una misma propiedad sin tener que invertir o desembolsar el 100%. Incluso en extranjeros también estamos atendiendo muchos europeos. En el tema de Tulum hay un boom ahorita de europeos también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya no. Bueno, pues Gerardo, No, muchas muchísimas gracias. de Gracias a verdad. ustedes, gracias a ustedes. Para mí encantado. Un placer. Sí.